¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión tenemos por primera vez a un anestesiólogo de formación. Es el doctor Chris Henry Brito Baños. Él es médico por la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo posteriormente la especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente decidió hacer una alta especialidad en anestesia oncológica por el único instituto que da esta alta especialidad, que es el Instituto Nacional de Cancerología, igualmente avalado por la UNAM. Actualmente se desempeña en este instituto y demos la bienvenida para que nos cuente un poquito de cómo dio con este lugar. Bienvenido, doctor Chris Henry, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, Daniel. Te agradezco muchísimo la invitación y a la audiencia que nos da la oportunidad de ponernos en contacto con ellos. Sí, gracias por aceptar la invitación a todos los que todavía no usan mucho la plataforma de LinkedIn. Yo por ahí conocí al doctor por lo que ha hecho, es de los pocos que yo conozco con esta alta especialidad. Entonces, pues para que dejen un poquito las redes sociales y se sumen tantito a LinkedIn, creo que es una buena red de contactos y creo que te ha ido bien ahí. Y pues bueno, vamos de lleno, Chris Henry, para conocer un poquito la historia, porque en realidad no me hemos platicado con un anestesio. Me gustaría saber en qué momento un médico decide ir por anestesio. Creo que no es una especialidad que cuando entras, luego dices, quiero ser anestesio en medicina, pero conozco muchos anestesiólogos en realidad. ¿Por qué te dio por hacer anestesio? Sí, fíjate que todo eso que comentas es muy, muy cierto. No tengo ningún compañero, no recuerdo ningún compañero, ni siquiera yo mismo cuando entré a la facultad, haber pensado que iba a ser anestesiólogo. No, no pintaba en el radar, ¿no? La verdad es que tomo esta decisión ya en el servicio social, por la experiencia hospitalaria que tuve en el internado, ¿no? Entonces, me pareció que la anestesiología combina de forma bastante 50-50 quizás lo que es la parte clínica con la parte práctica. Si bien, bueno, cuando me tocó presentar el ENAM, era muy marcado, ¿no? Te vas por la parte clínica, te vas por la parte quirúrgica. Entonces creo que está en el punto medio, no, hay que conocer muchísima fisiología, muchísima farmacología, mucha ciencia básica, sumado a lo que uno se ve, a lo que uno ve en el quirófano ya en la práctica en agudo. Algo que me gustó muchísimo de la práctica anestésica es que las acciones o las intervenciones que uno toma durante el procedimiento quirúrgico son inmediatas. Las respuestas son inmediatas, 1, 2, 3 minutos, vasopresores, cualquier fármaco que utilicemos, la respuesta es inmediata. Y la verdad es que tienes razón, incluso una vez que uno toma la decisión de presentar para anestesia, logra entrar, ya que estás el primer día ahí en quirófano, no tienes la menor idea de qué se trata la anestesia, pero es una especialidad que te va enamorando conforme vas conociendo más y vas ampliando todo el panorama. Sí, porque desgraciadamente, al menos en la carrera yo salí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues no llevamos una materia de anestesiología y aunque siempre los ves en quirófano cuando entras a trauma, cirugía o lo que sea, pues no hay una materia donde mínimo te den una optativa para entender qué puede hacer la anestesiología. Entonces, pues por eso era la pregunta. La segunda es, ¿cómo te va en esta transición de irte de tu ciudad natal, o bueno, donde tú estudiaste, que es en Yucatán, a irte a México? ¿Este cambio es muy dramático para un médico? Fíjate que en mi caso no lo fue porque yo ya había tenido una primera experiencia con irme a la universidad. Yo originario soy de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco. Entonces tomo la decisión de salir de casa a los 18, 19 años para irme a estudiar a la universidad. Afortunadamente logro entrar a la Facultad de Medicina de Yucatán y pues esa quizá fue ese primer paso que tuve, ¿no? Dejar casa y estar en una ciudad nueva. Por lo tanto, hacer esa transición hacia una nueva ciudad, creo que afortunadamente no fue tan difícil, al contrario, sabes que viene algo nuevo, algo emocionante y pues claro, un proyecto tan importante en la vida de todo médico como es empezar la especialidad. Entonces te convertiste en el que, bueno, al menos acá le decíamos en el eterno foráneo, ¿no? Que se va a medicina a otro lugar y luego se va a la especialidad a otro lugar y luego termina la especialidad en otro lugar y muchas de las veces ya no regresa a su casa, ¿no? Es correcto, porque digo, incluso en esos periodos, ¿no? Las principales ciudades, Mérida y la Ciudad de México, pues también tuve la oportunidad de hacer mi R1 en la ciudad de Querétaro, preciosa ciudad también, es un año por ahí, el servicio social en Oaxaca, entonces, pues la verdad es que debo admitir que es emocionante un poquito ese cambio, ¿no? Claro, perfecto.
Una vez que entras a anestesio, ¿son 3 o 4 años en donde tú lo hiciste? 3 años. El programa que llevé Ok. fue de 3 años. ¿Y en qué momento decides hacer anestesia oncológica? Dado que pues me comentas que es la única sede donde existe, al menos en México, esta alta especialidad formalmente avalada, ¿qué fue lo que te llevó a hacer esa alta especialidad? Mira, tuve la oportunidad de que parte de nuestra rotación en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el R2, es en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional. Podríamos dividir Centro Médico Nacional en 4 hospitales principales, especialidades, cardiología, oncología y pediatría. Entonces, parte de nuestra formación es en el Hospital de Oncología. Ahí tuve la oportunidad de tener un acercamiento a lo que implica el paciente oncológico, a los tipos de procedimiento que puedan ser un poquito más específicos en este tipo de pacientes y qué particularidades tiene el manejo anestésico en ellos. Podríamos decir que si bien las técnicas anestésicas no van a ser distintas en cuanto a que son los mismos fármacos, es la misma anestesia regional, es la misma máquina de anestesia, pero sí las particularidades y sobre todo la complejidad que tiene este tipo de pacientes. De ahí me nace esta inquietud por ese grupo de pacientes. Me pongo a investigar y encuentro que actualmente, bueno, desde que presenté, el único centro en nuestro país que tiene el curso es el Instituto Nacional de Cancerología. En algún momento lo tuvo el Centro Médico Nacional Siglo XXI, algunos problemitas por ahí, se pierde ese aval o la posibilidad de formar médicos con esta orientación, y actualmente pues el centro que tiene este aval es el Instituto Nacional de Cancerología. Hago la investigación, presento todos los trámites, pues afortunadamente me aceptan y pues hoy en día tengo la oportunidad de seguir colaborando en el instituto ya pues como pues trabajando, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y es 1 o 2 años la alta especialidad? Es un año. Un año está considerado como posgrado de alta especialidad en medicina. Así los tiene agrupados la UNAM a todos los fellows o alta especialidad. En este caso es un año. Ok, perfecto. Y para los que no conocíamos pues esta alta especialidad, de manera de resumen, ¿qué hace la anestesia oncológica? Mira, es una pregunta que incluso cuando llegan a rotar médicos anestesiólogos, que cada vez es un número mayor, muchos no saben que existe el curso. Primero que nada, lo conocen ya estando ahí, y lo otro, esa es la pregunta más común, bueno, ¿y qué tiene de diferente, no? Entonces te comentaba, básicamente son los mismos fármacos, básicamente es la misma máquina de anestesia, la misma anestesia regional, pero ¿dónde está el detalle? En el hecho de que nosotros sepamos en qué momento vamos a utilizar cada una de estas diferentes técnicas, diferentes estrategias, y no solamente eso, sino saber qué implicaciones va a tener el acto anestésico que nosotros hagamos sobre el paciente oncológico. Y es que el paciente oncológico, además de de que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, hay diferentes factores que van a afectar lo que nosotros hacemos. Te pongo el ejemplo: pacientes que han recibido quimioterapia, radioterapia, algún procedimiento que sea específico, como terapia intraperitoneal hipertérmica, HIPEC, que no es muy conocido o que se realiza en centros muy específicos de tercer nivel, quizá no exclusivamente oncológicos, pero sí centros de tercer nivel. Entonces, el hecho de poder integrar todo el conocimiento que hay detrás, o todas las implicaciones que hay detrás del paciente oncológico, como esos antecedentes van a afectar lo que nosotros hacemos, y cómo el acto anestésico va a afectar quizá a mediano o largo plazo a la evolución del paciente con cáncer. Hay por ahí algunas teorías muy interesantes de que el puro acto anestésico quirúrgico puede tener un impacto tanto en la recurrencia y en la morbimortalidad del paciente con cáncer. Es un poquito difícil de probar, ya que, pues, por cuestiones éticas, la mayoría de los estudios que se enfocan a tratar de resolver esta pregunta, pues, son retrospectivos. La otra cuestión es que, si bien lo que hay detrás, fisiopatológicamente hablando, de la cirugía y la anestesia, impacta mucho el sistema inmune. Podríamos decir que el acto anestésico quirúrgico es
un periodo de tiempo muy breve dentro de la larga historia clínica de la enfermedad del paciente con cáncer. Ok. Y hay una pregunta que me queda. ¿Solamente son para procedimientos quirúrgicos donde entras o hay algún tipo de terapia, tratamiento oncológico donde entre el anestesio que no sea propiamente la extracción o la extirpación de algún tumor? Importante. Una muy buena pregunta, ya que podríamos estimar que el paciente con cáncer, 50-60% de los pacientes oncológicos va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico con la finalidad de la resección tumoral. Sin embargo, por lo menos el 80% va a requerir de un acto anestésico, no propiamente por una cirugía. Podríamos tener dentro de ese grupo de pacientes que no son quirúrgicos, pero requieren de un acto anestésico, aquellos pacientes que requieren, por ejemplo, un estudio de imagen, por ejemplo, pacientes con algún tumor cerebral que requiera alguna sedación para alguna resonancia, alguna tomografía, pacientes que reciben braquiterapia, que es un tipo de radioterapia un poquito más localizada. Hay pacientes que hay que someterlos a sedación para colocar los dispositivos y sedarlos durante el procedimiento de braquiterapia. Lo mismo que procedimientos de sedación para procedimientos endoscópicos, ya sea diagnósticos o terapéuticos, dilataciones, por ejemplo, por antecedente de estenosis esofágicas, ultrasonidos endoscópicos para toma de biopsias hepáticas, pancreáticas, y también de la mano viene el manejo del dolor. No podemos pasar por alto que un número importante de pacientes oncológicos, la principal molestia, la principal incapacidad va a ser el dolor. Si bien existe una alta especialidad o especialidad en algología y manejo del dolor, quizá acá nosotros nos enfocamos un poquito al dolor agudo posoperatorio, y es que la prevención, la adecuada prevención del dolor agudo posoperatorio disminuye la probabilidad de que un paciente desarrolle dolor crónico posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces, engloba no solamente procedimiento quirúrgico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y manejo del dolor. O sea, va a parecer innecesaria la pregunta, pero me gustaría que nos platicaras un poquito. Una vez que tú te enteras de un paciente que está programado para algún procedimiento en particular, lleva toda una planeación del paciente respecto a qué anestesia vas a utilizar, ¿no? No es como, digo, para los que no sean médicos o del área de salud, no es como que el anestesio esté en un quirófano sentado y le digan, ya llegó este paciente que vamos a operar, no sé, de lo que sea, y tú digas, sí, no, para este paciente es tal. No, sino supongo por lo que me platicas, que lleva una planeación y te dicen, vamos a operar este día o a tal hora tal paciente, y tú tienes que ver pues toda una historia clínica del paciente, ¿no? Sí, es correcto. Digo, limitándonos a los pacientes que están programados, que hay una programación electiva para el procedimiento, es decir, que sabemos 1, 2, 3, un mes antes que se van a operar tal fecha. Por supuesto que es importante una adecuada valoración preoperatoria, y esto no es exclusivo al paciente oncológico. Comentas correctamente eso. Si dentro del área médica existe mucho vacío acerca de qué es lo que hace el anestesiólogo, fuera del área médica, pues sí, el paciente no sabe muchas veces qué hay detrás de quién le dio la anestesia, de que es nuestra responsabilidad mantenerlo con vida y lo más estable posible durante el procedimiento, a pesar de lo que estén haciendo y de la condición con la que haya entrado el paciente. Entonces, hablando de un paciente electivo, con una programación electiva, requiere una adecuada planeación, un adecuado abordaje, realizar estudios en caso de que sea necesario para profundizar un poquito más acerca de la situación actual del paciente, y elaborar un plan anestésico que siempre podríamos resumirlo en abordaje de la vía aérea, decidir si la técnica anestésica va a ser una anestesia general, regional, combinada, y por supuesto, desde que nosotros hacemos la planeación, ir pensando qué esquema analgésico vamos a tener después del procedimiento quirúrgico. Supongo que también planean, y va la redundancia, un plan B. Hay muchas especialidades, al menos yo que estoy en hospitales, en algunos lugares te piden, por ejemplo, si va a haber un procedimiento de neurocirugía, que el neurocirujano no esté solo, que debe de haber un par, por si pasa algo, tenga alguien rápido para cómo solucionar este tema.
y probablemente sea trauma, bariatría, no sé, existen muchos que entran siempre un ayudante que tiene que ser la misma especialidad por si hay alguna situación. En el caso de anestesia, generalmente yo solamente he visto uno, pero normalmente en el área de quirófano siempre hay más anestesios, entonces si se presenta una situación o complicación, hay alguien en quien apoyarse. ¿Cómo se trabaja esa parte entre ustedes? Fíjate que eso es muy, muy interesante. A lo largo de mi formación he visto diferentes dinámicas de trabajo. Cada hospital, cada quirófano se va formando de cierta manera. Debo decirte que afortunadamente en el instituto hay mucho compañerismo, ya que todos nos dedicamos a lo mismo y al final el objetivo va a ser que el paciente salga de la mejor manera. Eh, Afortunadamente, en todo hospital público, en todo instituto, entre más grande sea, va a haber más gente. Entonces, cuando nosotros iniciamos un procedimiento, prácticamente siempre estamos con otra persona, que puede ser un residente de tercer año, un residente de cuarto año, que son los residentes que están haciendo el curso de alta especialidad, que en este caso ellos ya son anestesiólogos, pero se encuentran en entrenamiento de alta especialidad. Diría que que además de los residentes que prácticamente siempre tenemos en una sala, cuando consideramos algún evento que requiera algún otro colaborador, incluso dos colaboradores, te pongo el ejemplo muy puntual, quizá eso ocurre en los pacientes con abordajes de vía aérea difícil. Los algoritmos, las guías de recomendación nos hablan de que en todo procedimiento, en todo paciente con una alta posibilidad de un abordaje difícil de la vía aérea, siempre necesitas de 2 a 3 personas. Entonces diría un caso muy puntual en el que idealmente siempre necesitamos un segundo o tercer colaborador. No es el objetivo de una clase, pero me gustaría saber, así como a manera de resumen o puntos muy así específicos, manejas este término de una vía aérea difícil. ¿Cómo, Sí. qué dos, tres cosas te dicen a ti, este paciente puede ser un paciente con vía aérea difícil? Ok, excelente. Mira, en cuanto a las definiciones, sin profundizar mucho en ellos, en las definiciones de vía aérea difícil, básicamente vamos a tener un paciente que sea difícil de ventilar, en el que obtengamos una visión, una inadecuada visualización de las cuerdas vocales, aquel paciente que sea difícil de colocar un tubo endotraqueal, te pongo el ejemplo, una estenosis traqueal, o aquellos pacientes en los que la colocación de un dispositivo supraglótico sea difícil. Los dispositivos supraglóticos, desgraciadamente, son muy poco conocidos fuera del ámbito anestésico, pero mira, saliéndonos un poquito del tema de la anestesia oncológica, la primera causa de muerte a nivel mundial en quirófano es un inadecuado manejo de la vía aérea. Entonces, el abordaje de la vía aérea debería tener un poquito más de difusión, no solamente en pacientes oncológicos, sino en todo aquel paciente que sea sometido a un procedimiento quirúrgico. Si nosotros, ya regresando al paciente oncológico, revisamos las guías de la vía aérea difícil, prácticamente todas las guías consideran al paciente oncológico un paciente con una potencial vía aérea difícil. Y esto porque, no es el objetivo mostrar imágenes y tampoco las tenemos ahorita por el tipo de plática que estamos en este momento, pero uno se imagina cáncer y a lo mejor lo más frecuente es que uno se puede imaginar tumores del tracto digestivo, hígado, páncreas, colon, mama, cervix, que son quizá los más frecuentes, pero pasamos por alto todos los tumores que ocurren a nivel, del cuello hacia arriba. Y esto es un número muy, muy, muy considerable de pacientes y prácticamente todos son considerados vía aérea difícil porque son tumores que complican nuestro abordaje, ya sea la ventilación, es decir, el hecho de poder aportarle oxígeno a través de un circuito anestésico, una mascarilla facial, hasta llegar a los pulmones, lo mismo que la colocación del tubo endotraqueal. Ok, pues sí, tienes razón, o sea, al final de cuentas, no sé, todos los tumores de mandíbula, de paladar, de los huesos del cráneo, sí, o incluso de la misma garganta, ¿no? Porque pues también debe haber resecciones de tumores laringeos, faringeos y traqueales. Sí, sí, por supuesto. Yo debo admitir, yo nunca había visto una cirugía de laringe o una laringectomía, que es quitar toda la pieza, toda la laringe, hasta que llegué al instituto, ¿no? Y ya me aboqué al paciente con cáncer.
Otra particularidad que tiene el paciente oncológico y que no nos la mencionan tanto las guías es que podríamos decir que el paciente con cáncer de cabeza y cuello es un combo 3-1. ¿Por qué comento esto? Porque el paciente va a ser un tipo de paciente cuando llega a sala para el abordaje inicial, va a ser un tipo de paciente distinto cuando termine el procedimiento y lo vas a extubar, porque a lo mejor ya no tiene el tumor, pero hicieron un colgajo, una rotación microvascularizada y ahora tienes que pensar en otras complicaciones. Ese es el segundo paciente. Y ese mismo paciente, cuando llega un año después a ser sometido a otro tipo de cirugía, tiene complicaciones crónicas de ese primer abordaje. Entonces, el mismo paciente se te puede presentar de 3 escenarios distintos según la temporalidad en la que llegue con nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener un plan A, un plan B, un plan C para todo paciente que vayamos a abordar, hablando exclusivamente de la vía aérea. Perfecto. Y para cerrar un poco más ese tema, el anestesio entra pues prácticamente en contacto con el paciente justo antes de la cirugía, durante la cirugía y al darlo de alta de posquirúrgicos o de recuperación, dependiendo del hospital. Pero sí, me cae la duda de si hay algún tipo de seguimiento a reserva de los que se dedican a medicina del dolor. ¿Tú vuelves a ver al paciente en el futuro o ya nada más lo ves un médico especialista? No, fíjate que eso es muy importante. La única forma que nosotros sepamos que estamos haciendo no lo correcto o si bien lo mejor posible un procedimiento es que nosotros veamos cómo le va al paciente en el periodo posoperatorio. Por supuesto que no se trata tal vez de dar un seguimiento si el paciente va a estar 15, 20, 30 días hospitalizado, pues probablemente van a haber complicaciones que no van estrictamente de la mano con el acto anestésico, pero creo que las primeras 24, 48, 72 horas posterior al acto quirúrgico anestésico es fundamental que tengamos un seguimiento para ver que el paciente tenga una adecuada analgesia. Importante también, las lesiones renales agudas van de la mano con el manejo anestésico que nosotros hayamos dado, principalmente el manejo de líquidos y el manejo de la hemodinamia y presiones arteriales que hayamos mantenido durante el procedimiento, cosa que es 99% de nuestra responsabilidad, 100% de nuestra responsabilidad dentro del procedimiento quirúrgico. Entonces creo que un seguimiento por lo menos de 48 horas después de la anestesia es fundamental. Que muchas de las veces creo que en la práctica ya con los pacientes a veces les desespera mucho eso, ¿no? Que, no sé, ya pasó un día entero de la cirugía, a veces el paciente ya dice que ya se quiere ir, pero pues lo retienen 2 días para el seguimiento y para ver que no hay ninguna complicación. Y a veces es difícil para ellos entender, oye, pues si yo ya me quiero ir y ya me siento bien, déjame ir, pero pues por lo que comentas puede haber muchos detalles médicos, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que la tendencia actual ya desde, pues no es tan reciente, hace más de 15 años, la tendencia actual son protocolos de recuperación acelerada. El más conocido de estos protocolos es el protocolo ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Existen diferentes protocolos con diferentes nombres, pero bueno, ese es el más conocido. Es una marca ya registrada, pero el principio es el mismo, que se realicen ciertas medidas durante el procedimiento anestésico quirúrgico muy puntuales, y entre más puntos de esas guías nosotros realicemos o tomemos en cuenta durante la cirugía, el alta hospitalaria, sin implicar un riesgo innecesario, va a ser mucho más rápida, disminuyendo costos, además de posibles complicaciones durante la estancia de todo el evento para el paciente. Entonces, no es tan nuevo, pero es lo que sigue, protocolos de recuperación acelerada. Perfecto, pues van muchos términos nuevos para mí. Sí. Para resumir o para cerrar, ¿hay algo respecto a vía aérea en paciente con cáncer que se nos escape? Sí, creo que... Perdón, sé que es un tema muy largo, pero a manera de resumen, como para que todos vayamos conociendo, no, el objetivo no es una clase, pero ¿qué se nos está escapando de vía aérea en paciente con cáncer? Importante, creo que a modo de resumen, valoración del paciente con posible vía aérea difícil, elaboración de un plan, o no, de un algoritmo, de un seguimiento, plan A, plan B, plan C, y el uso de nuevas tecnologías para el manejo de la vía aérea. Quizá no tan nuevas, pero videolaringoscopio y fibrobroncoscopio. Quizá esas dos estrategias
son el gol estándar para el manejo de la vía aérea difícil. Y aquí hay un detalle importante. Desgraciadamente, por cuestiones de recursos, no son muchos hospitales, no todos los hospitales como quisiéramos en nuestro país, tienen el acceso a estos dispositivos. No al videolaringoscopio y mucho menos al fibrobroncoscopio. Entonces, el resultado final, que es el asegurar la vía aérea, va en parte de la mano con que nosotros tengamos un dominio, una adecuada curva de aprendizaje de estos dispositivos. Quisiera, antes de pasar al siguiente tema, ahora que lo mencionas, pues es correcto. Digo, a lo mejor los que estamos en hospitales de tercer nivel crees que eso está en todos lados, pero seguro en hospitales de segundo nivel y a lo mejor en ciudades no metropolitanas, pues puede ser complejo el tener este tipo de insumos. ¿Te tocó intervenir a pacientes con COVID oncológicos en esta pandemia? Sí, fíjate que sí. Si bien el hospital, el Instituto Nacional de Cancerología no se reconvirtió, a diferencia de otros centros principales del país, exclusivamente a COVID, sí se habilitó un área para pacientes oncológicos con COVID, y no solo eso, sino se recibió pacientes de otros centros cercanos del área de la zona de hospitales de Tlalpan. Y bueno, cuando estos pacientes con COVID requerían algún acto quirúrgico, pues ahí estábamos para atenderlos. Ha cambiado conforme se ha conocido más del virus, pues quizá el manejo. Debo decir que el número de ese tipo de pacientes ha disminuido, al menos en nuestro centro, pero sí tuvimos la experiencia de manejar estos pacientes. No solo eso, también en ocasiones cuando en el área de urgencias llegaba un paciente con sospecha, con diagnóstico de COVID, pues correspondía al área de anestesia realizar la intubación. ¿Por qué? Porque solo tienes un intento, idealmente solo un intento, tanto por la protección del personal que se encuentra ahí como del paciente. No tienes prácticamente una sola oportunidad. Entonces, pues le correspondía principalmente al área de anestesia las intubaciones. Que justo por eso te pregunto, porque pues varios colegas míos de anestesio, por ejemplo, los que les tocó ser R1 en marzo del año pasado, cuando empezaba la pandemia, que decías, oye, pues voy a empezar a intubar, y de pronto me dices que existe un virus que en su momento pues creíamos que se esparcía por todos lados y que empezaban a salir estos cajoncitos de acrílico donde ponías al paciente. Me tocó ver protocolos donde pues el médico se metía por abajo nomás las manos y con el laringo, o sea, era como de película, al menos eso sí me tocó ver en hospitales de tercer nivel. ¿Cómo te tocó vivir ese estrés del inicio que no sabíamos bien por dónde y todos entraban con escafandra, con todo el equipo, que a lo mejor ya hoy en día se conoce mucho más y pues no entras con todo esto, pero ¿cómo te tocó vivir eso a ti y ver cómo los R1s, digo, yo creo que tú te acuerdas de tu R1 que pues no hubo pandemia y ver a estos R1 que como es tú vas entrando y de sopetón en marzo en tu primer mes ya pandemia y pues es algo increíble. ¿Cómo viviste eso? Sí, mira, creo que la diferencia es abismal entre cómo fue la formación de los médicos que salimos hace 2 años. Fue totalmente distinta, tanto para todos, tanto clínicos, quirúrgicos, para todos. Entonces, por supuesto que es una habilidad el intubar que hasta el peor de los anestesiólogos debe ser un experto en intubar, ¿no? Pero el contexto o el tipo de pacientes fue totalmente distinto. No es lo mismo una intubación de secuencia rápida, de urgencia, en un entorno que no es el habitual, como es quirófano, con las cajas que mencionas, que realizarlo con una adecuada inducción, con una adecuada temporalidad, inducción farmacológica, con otros colegas que puedan echarte la mano, ¿no? Y nosotros lo vemos, fíjate, con los médicos rotantes que llegan con nosotros a visitarnos 1 o 2 meses, que pues ellos nos comentan, les preguntamos, oye, ¿has metido este tipo de procedimientos o el otro? Que son habituales para un primero o segundo año, y pues muchos comentan que no, porque pues, solo se la pasaron en el área COVID, ¿no? Ya sea intubando, manejando aminas, en terapia intensiva. Entonces, saldrán con mucho conocimiento en otras áreas, pero los programas de anestesia indudablemente se vieron modificados drásticamente. Sobre todo si consideramos que son 3 años y de cajón el R1 y el R2 para los que entramos, yo soy R2 ahorita de especialidad de calidad,
Pero he visto su evolución y como dices tú, pues ya 2 años se te fueron y a lo mejor los que estaban en el R3 cuando empezó la pandemia, que se querían ir a ciertas áreas, pues vas para atrás porque muchos hospitales se reconvirtieron y se acabaron las rotaciones. Entonces creo que sí va a ser algo como, pues bien complejo porque pues ya no hay tiempo atrás, ya no puedo volver a hacer R, esas experiencias se perdieron, entonces creo que ha sido un caos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Afortunadamente para los R4, bueno, del año pasado y de este año que realizaron y los que están realizando con nosotros este año el curso de alta especialidad de anestesia oncológica, afortunadamente como el hospital no se reconvirtió, nunca dejaron de meter pacientes oncológicos, que fue para lo que ellos entraron al instituto. La programación quirúrgica bajó un 30-40%, pero nunca dejaron de meter pacientes oncológicos. Entonces, al menos como curso de alta especialidad, creo que fue de los menos afectados por la pandemia. Pero bueno, no pasa por alto. Claro, sí, pues bueno. Un saludo a todos los R1, 2 y 3 de anestesio, que mi respeto. La verdad es que yo creo que, o sea, todas las especialidades están involucradas, pero anestesio, pues al final de cuentas es el que está en la vía aérea, que es el medio de transmisión y yo veo a mis colegas pues súper estresados. Pero bueno, pasando al otro tema que nos trae por aquí, a ti te gusta mucho el tema de la tecnología aplicada a la salud. ¿Qué hay en cuanto a las nuevas tecnologías aplicadas en salud? ¿Qué se involucra en esto? Sí, fíjate que quizá las nuevas, es decir, nuevas tendencias en el área de la salud, específicamente en anestesia, es como la inteligencia artificial cada vez va tomando más parte en el mundo 5, hace 10 años, pero en anestesia quizá los últimos 2 o 3 años es un tema que con mayor recurrencia está en el temario de los congresos mundiales y lo vemos en la práctica diaria. No diría que el acceso ya es universal, menos en nuestro país, pero sí cada vez vemos más aplicación en nuestro medio. Un ejemplo muy puntual es cómo el uso del ultrasonido ha venido evolucionando a lo largo de los últimos 10 años. El ultrasonido no es una tecnología nueva, sin embargo, los dispositivos han cambiado. Cada vez los dispositivos son más portátiles, lo cual permite que pues sea accesible en lugares más remotos. El hecho de hacer dispositivos cada vez más portátiles, a menor costo, permite que cada vez el acceso, por cuestiones económicas, también sea mucho más, pues más fácil. Te pongo el ejemplo, hay dispositivos que en vez de usar la tecnología clásica del ultrasonido, que son cristales piezoeléctricos que nos permiten esa refracción de las ondas sónicas. Ahora los nuevos equipos trabajan con chips, así como chips de computador, con semiconductores, ¿no? Y chips que tenemos en las compus, en las tablets, en los celulares o en cualquier auto. Ahora esa tecnología está siendo aplicada a los dispositivos de ultrasonido. Entonces, es una maravilla poder realizar un ultrasonido, conectarlo a tu celular y estarle enseñando al paciente en tiempo real qué es lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene para nosotros como anestesiólogos? Rápidamente se me ocurre accesos vasculares, colocaciones de líneas arterial, accesos venoso central, exploración cardíaca, exploración pulmonar, que no podemos pasar ahorita de la mano con todo lo que ocurrió en la pandemia. Lo mismo que anestesia regional, que es un pilar fundamental de la anestesia. Hace tiempo se realizaba por referencias anatómicas, después con dispositivos de neuroestimulación que nos permitían ver la respuesta motora según dónde se encontraba la aguja, pero ahora el ultrasonido nos permite ver en tiempo real todas las estructuras anatómicas y cuál es la relación con la aguja que nosotros vamos a introducir. Entonces, la verdad es que esto nos está facilitando mucho la vida y apenas está comenzando. Entonces, es increíble. Otro punto muy importante es el neuromonitoreo. Cada vez los algoritmos de inteligencia artificial nos permiten analizar grandes bases de datos de información, específicamente de ondas electroencefalográficas, y facilitarnos la vida al generar cifras de 1 o 2 dígitos
y de esta forma guiar nosotros la profundidad anestésica o la hipnosis. Son ejemplos muy, muy puntuales de estas nuevas tecnologías, entre comillas nuevas, pero sí tecnologías que van evolucionando a la par de la medicina. Mencionas exploración cardíaca y otro tipo de exploraciones con ultrasonido. Pues disculpa mi ignorancia, no me toca rotar tanto con anestesio, pero ¿me puedes explicar así a grosso modo por qué exploras tú el cuerpo con ultrasonido? ¿Qué aplicación le das a la anestesia? Sí, regresando un poquito al tema que nos tiene aquí, que es la anestesia oncológica, hay varios grupos de agentes quimioterapéuticos que tienen diferentes toxicidades, toxicidad hepática, toxicidad pulmonar, toxicidad cardíaca. Entonces, para nosotros como anestesiólogos oncólogos es muy importante saber cuál es el estado o la función cardíaca antes de empezar el procedimiento. Si bien no se lo vamos a realizar al 100% de los pacientes, aquel paciente que nosotros tengamos la sospecha de una disminución en su función cardiopulmonar, es muy válido, es perfectamente válido que nosotros exploremos el corazón. Podemos estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la contractibilidad cardíaca. Otro aspecto importante es que un número importante o considerable de pacientes oncológicos va a presentar derrames pericárdicos. Entonces, por lo menos 1 o 2 veces por semana metemos pacientes a quirófano para ventanas pericárdicas y drenaje de esos derrames. Entonces, no es lo mismo entrar a ciegas entre comillas, ¿no? Sin saber qué volumen de derrame tiene ese paciente, a que nosotros antes de iniciar el procedimiento hagamos una exploración, sepamos cuál es el estatus del paciente a nivel cardíaco, cuál es el volumen del derrame que se va a drenar, y eso pueda cambiar un poquito el plan anestésico. Entonces, la verdad es que eso amplía la exploración que nosotros hacemos y sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y fíjate, te lo preguntaba porque o sea, yo tenía entendido que medicina interna hacía esta evaluación donde pues verifica todo, probablemente pida un ecocardio para verificar Sí. una situación, pero ahora que dices que anestesio también, pues digo, es bueno saber que aparte tienen que tener conocimientos de anatomía, porque pues Sí. para entender un ultrasonido no nada más es pues ver imágenes, Claro. ¿no? Sino es entender a la perfección la anatomía para pues traducir lo que ves en una imagen a la anatomía en vivo, ¿no? Sí, precisamente regresando a los algoritmos de inteligencia artificial que nos están facilitando la vida, que es lo nuevo en el ultrasonido, que nosotros únicamente pongamos el transductor sobre el tórax del paciente, el equipo inteligente analice la imagen y te diga, rótalo a la izquierda, rótalo a la derecha, lo que estás viendo es esto, el diagnóstico es este. Así como cuando nosotros hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones desde el internado y la máquina automáticamente nos dice, tiene un bloqueo de tal, el eje es de tantos grados, el diagnóstico es un infarto de tal cara del corazón. Bueno, es lo mismo que se está haciendo con las nuevas tecnologías en el ultrasonido, nos está facilitando la vida. Sin embargo, eso no excluye que nosotros tengamos que tener ese conocimiento pues de la anatomía y el funcionamiento cardíaco, ¿no? Sí, claro, porque digo, la verdad es que ahorita que dices lo del electro, no todos los electros son iguales. Para el que no es personal de salud y nos escucha, pues hay electros que nada más te dan el trazo y se acabó. Hay otros, como bien Sí. mencionas, que sí te dan una interpretación. Pero sí, pues como dices tú, al final de cuentas, el operador debe de conocer bien para que no se confíe 100% de la tecnología, que muchas de las veces falla menos que nosotros, pero Sí. también pues hay que saber interpretarlo. Pero qué bueno que mencionas esto. Y digo también porque pues al final de cuentas tú estás en un hospital de referencia nacional, pero pues muchos colegas que nos escuchan seguramente a lo mejor no tienen ese tipo de equipos, pero al menos ya empiezan a ver una luz Claro. y pueden acercarse con sus directores médicos pues a tocar puertas, porque pues al final de cuentas, si lo ves por la seguridad del paciente, creo que muchas de las veces se aprueban la compra de cosas con tal de mejorar el margen, ¿no? Sí, sí, y te menciono que cada vez son más accesibles económicamente y de forma muy, muy específica. Te puedo decir que un equipo de alta gama, quizá no de la gama que requiere un especialista en radiología e imagen, pero sí de alta gama para lo que hacemos, híjole, rondará no menos de 200,000 pesos.
pero los nuevos equipos portátiles pueden ser conseguidos por 50,000 pesos. Entonces, además de ser portátiles y que lo podemos llevar en una mochila, cuestan 6, 7 o hasta 10 veces menos que un equipo convencional. Entonces, cada vez son más accesibles, cada vez habrá más competencia entre las diferentes empresas y seguramente el costo también irá disminuyendo. Claro, perfecto. Respecto al tema de tecnología en anestesia, ¿algo que se nos esté escapando o algo que quisieras mencionar? Pues mira, la verdad es que todo va cambiando. Hay temas que apenas están empezando a investigarse, pero hay grupos en algunos otros centros, en Italia me parece, donde están haciendo la anestesia o el acto anestésico lo más automatizado posible. Es decir, únicamente el anestesiólogo intuba al paciente y retira el tubo, pero todo lo que es la hipnosis, la hemodinamia, la administración de los fármacos, está automatizada. Entonces, eso es quizá lo nuevo. Digo, no se trata de pensar que en un futuro muy cercano las máquinas por completo nos vayan a sustituir dentro del quirófano, sino se trata de que cada vez la tecnología, nos apoyemos un poquito más en la tecnología para hacer cada vez más seguro el procedimiento anestésico. Hace 30, 40 años no contábamos en quirófano con un pulsioxímetro de pulso y los anestesiólogos se daban cuenta que el paciente desaturaba cuando había francamente cambio en la coloración. Entonces, así como una tecnología que parecía futurista hace 50 años y que hoy es algo tan portátil como 5 centímetros y nos permite salvar vidas, más que salvar vidas, prevenir complicaciones dramáticas. Entonces, ese es el futuro, ¿no? Hacer cada vez con el uso de la tecnología más segura nuestra práctica dentro del quirófano. Perfecto. Bueno, pues a manera de cierre, fíjate que anestesio creo que en algún momento se empezó a convertir como una especialidad a donde muchos aspiraban porque decían, no, pues no veo tanto al paciente, estoy como más atrás, no hay tanta exploración y muchos hablando en el tema del ENAR y no haciéndola menos, pero muchos decían, bueno, pues vámonos por anestesio, combina un poco la parte del paciente, pero con el manejo y demás. A mí siempre me da un poco de pánico porque pues al final de cuentas estás manejando la vida del paciente. Entonces, una vez que el paciente entra en anestesia, pues tú no sabes si va a responder o no responder. No sé si te acuerdas, pero hace como unos 5 años hubo un caso de un trauma en Oaxaca, si no me equivoco, Sí. de un niñito que anestesiaron, que hizo una reacción, Sí. si no me equivoco, al agilo, y al final de cuentas el relacionado fue el trauma, creo que el demandado no fue el anestesio, pero lo traigo a colación porque pues es lo delicado de cuando estás en anestesia, que si el paciente fallece, aunque a lo mejor el implicado fue el cirujano o el médico tratante, creo que esa ansiedad y ese nervio que tienes cuando el paciente empieza, no sé, a tener arritmias o fibrilación o no sé qué tantos parámetros se pueden alterar, pero si fallece al final de cuentas esa vida dependía, creo, 100% de ti, ¿no? Sí, hay mucho vacío de información y sobre todo fuera del ámbito médico para los pacientes. Los pacientes, la gran mayoría, y esto mis colegas anestesiólogos que nos estén escuchando no me dejarán mentir, el paciente muchas veces le tiene más miedo a la anestesia que al acto quirúrgico. Al paciente lo van a operar de un tumor cerebral, una cirugía tórax abierto, con máquina de bypass, no sé, pero le tienen más miedo a la anestesia, ¿no? Si bien es, por supuesto, algo muy serio y hasta que uno no cae en cuenta, independientemente de la causa por la que uno haya querido estudiar anestesia, quizá como tú comentabas, ¿no? Puede ser un poquito, piensan que puede ser un poquito más fácil, no es al paciente, pero cuando uno cae en cuenta que la responsabilidad que tienes en quirófano, si bien solo es un paciente, no es todo el pabellón de los 40 pacientes que ven en otras especialidades, solo tienes un paciente al mismo tiempo, pero ese paciente es enteramente tu responsabilidad. Entonces, es un trabajo en equipo, por supuesto, mucha comunicación con el equipo quirúrgico, con el equipo de enfermería, con todos los que estén involucrados en ese momento en sala y en la atención de ese paciente. Importante, en ese momento, cuando algo fuera del plan ocurre, pues uno no puede perder la cabeza, porque
uno debe ser el experto en eso. Entonces, si uno pierde la cabeza, nadie más lo va a resolver. A modo de números, si bien de cada 100 procedimientos, en 99 procedimientos, uno va a estar tranquilo, sin estrés. Muchos memes, ¿no? Por ahí de el anestesiólogo jugando con el celular, ahí, según el juego que esté de moda en cada mes o la red social de moda, y que muchas veces no es una imagen incorrecta, pero te puedo decir que con un caso de esos 100 que se salga de control del plan es suficiente. Es Sí. interesante, pero es bonito cuando ver que todo sale como debe ser, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, no quería ser yo el que lo trajera, pero pues tengo muchas amigas y amigos, que pues les encanta en redes sociales subir memes, ¿no? De la anestesia, de que pues estás tú ahí sentadito con la máquina al lado, pero el típico meme de que pues el anestesio siempre pone la música y la bocina, que en muchos de los casos sí es. Sí, es correcto. Pero como dices tú, me tocó a mí en su momento ver un paciente cardiológico que se descompensó, empezó a hacer fibrilaciones, y empezaron los anestesios a volverse locos, y dices tú, pues uno de cada cuantos, pero cuando pasa, pues al final de cuentas, como dices tú, pues 100%, por así decir, su responsabilidad, y el estrés es tremendo. Entonces, pues tampoco desestimar que anestesio tiene un grado de complejidad, responsabilidad, increíble. Pero bueno, Chris Henry, ¿algo más con lo que quieras cerrar este episodio antes de despedirnos de la audiencia? Pues invitar al público que nos escucha a que se adentren un poquito más al ámbito de la anestesia. Si bien no, a lo mejor pueda estar fuera de su área de formación, pero pasar por alto que la vía aérea es fundamental y que implica complicaciones trágicas, fármacos a colación un poquito, como médicos todos debemos de tener, o tenemos la responsabilidad de tomar cursos de manejo por lo menos básico a nivel farmacológico y de vía aérea, como el ACLS, como el BLS, que no son exclusivos de anestesia, pero sí como médicos generales, especialistas, debemos de tener la capacidad para poder resolver ese tipo de situaciones. Invitar al público que nos escucha a adentrarse un poquito en esa área, y a los médicos anestesiólogos que aún se encuentren en formación o que incluso ya hayan concluido toda su formación académica, que se adentren un poquito más a investigar sobre el paciente oncológico, y las puertas del instituto también se encuentran abiertas para el curso de formación en anestesia oncológica, que afortunadamente cada vez, aunque aún muchos dentro de nuestra área aún no lo conocen, pero cada vez tenemos un número mayor de aspirantes, un mayor número de médicos rotantes que se interesan por tener una rotación en nuestro instituto. Entonces, pues se abren las puertas para todos aquellos que quieran continuar su formación en nuestro instituto. Perfecto, pues ojalá que sí se animen, y qué bueno que pues tenemos de invitado para que la gente conozca, y los colegas, este tipo de áreas que pues como yo no conocíamos. Sí. De nuevo, Chris Henry, muchas gracias por aceptar la invitación, y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Nos vemos la próxima semana. Hemos llegado hasta aquí, a seguir viviendo.